Bienvenidos al episodio número 13 de la serie Bienes Raíces. Gracias por sintonizarnos. Este episodio tiene un origen bien interesante en dos partes. La primera parte de la historia es que luego de salir el episodio 4 de nuestra serie al aire, a principios del mes pasado me contactó una chica latinoamericana y me hizo dos preguntas. La primera pregunta es cómo ella con un capital de 18,000 libras podía empezar a invertir en bienes raíces. Y la segunda pregunta que me hizo es que ella quería saber cómo podía hacer crecer su dinero para poder acelerar su objetivo de comprar una vivienda aquí en el Reino Unido para vivir y dejar de pagar tanta renta. Yo no soy un asesor financiero ni de inversiones, soy un desarrollador de proyectos inmobiliarios, por tanto no puedo ni estoy en capacidad de dar asesoría personalizada. Pero igualmente le respondí su mensaje felicitándola por dos razones. Primero, por tomar la decisión de comprar su propia casa aquí en el Reino Unido, pues una vivienda aquí, como les he dicho en los otros episodios, es la mejor excusa para pedir el dinero prestado a unas tasas de interés que son verdaderamente bajas. Y particularmente porque ella podría acceder a algunos beneficios que puede calificar pero que de pronto no sabe. Y segundo, la felicité por ahorrar, pues el ahorro es el primer paso y ahorrar 18,000 libras en verdad no es nada fácil. Ella ya hizo la parte más difícil. Le dije que me gustaría mucho ayudarla de manera gratuita con mi conocimiento y que si ella me lo permite me encantaría utilizar su caso para mostrarlo a otras personas en un episodio futuro. Pues seguramente muchos de ustedes encontrarán muy útil entender la situación de ella y así podemos ayudar a más personas y eso es lo que en verdad me da satisfacción. Y este episodio es precisamente ese futuro episodio. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Les voy a contar un poco las circunstancias de Carolina para que ustedes tengan todo el contexto. Carolina trabaja como niñera con un contrato formal de trabajo en Wimbledon, que es en el suroeste de Londres, y tiene la ventaja de tener pasaporte español. Sus ingresos son 1,850 libras después de impuestos por mes. Carolina quiere comprar sola su vivienda y no tiene dependientes a cargo, lo que le permite ahorrar más o menos 10,000 libras al año. A ella le gustaría comprar algo a 45 minutos de Wimbledon y le encantaría comprar una construcción nueva para evitar obviamente los gastos futuros en reparaciones, pero está abierta a posibilidades. Cuando ella me dijo Wimbledon, inmediatamente yo me fui a mirar uno de los portales donde venden las propiedades y me di cuenta que es una zona costosa. Un apartamento de un cuarto nuevo en esta zona cuesta alrededor de 300 a 350,000 libras. Carolina tiene sus ahorros en un par de cuentas de ahorro, de esas que dan mayor interés. Bueno, no es que en Inglaterra den mucho los bancos, pero al menos dan un poco más que una cuenta de ahorros o una cuenta corriente normal. Ella cree que su mayor barrera es mejorar su historia crediticia para ser elegible o para ser visible a las instituciones financieras del Reino Unido. En la actualidad, Carolina no tiene ningún débito directo, por ejemplo, de ningún servicio público a su cuenta bancaria. Solo tiene el egreso que es la cuota mensual de su celular cada mes. Carolina, como es española, me comentó que se inscribió recientemente al registro electoral y ese es un muy buen primer paso. Y Carolina también me contó que ha tenido varias citas en su banco para sacar una tarjeta de crédito o para ver qué posibilidades tiene para acceder a un crédito hipotecario. Pero ella no sabe si es debido a su nivel de inglés o que no se ha hecho entender bien, pero ella tiene dudas o incluso le tiene la preocupación si su ocupación de niñera no la van a tomar en serio para poder aplicar una hipoteca o si esto afectará su capacidad de solidez o de endeudamiento. Esa a grandes rasgos es la historia de Carolina. Como les decía, esta historia tiene dos partes. Hace un par de semanas, en una tertulia con mis buenos amigos aquí en Londres, conocí a un mexicano que se llama Luis. Y Luis me contó que su esposa, que se llama Mónica, trabaja como asesora de hipotecas. Yo le conté inmediatamente el caso de Carolina y él me hizo el contacto con Mónica y Mónica muy amablemente decidió tomar casos en el asunto y actuar. Y se lo agradezco muchísimo. Mónica, que se llama Mónica Acero, decidió ayudar a Carolina para poder cumplir su meta de tener su casa propia. Así que el objetivo de este podcast es doble. Es para todos los que quieran invertir en propiedades de Inglaterra y quieran empezar con su propia vivienda. Van a encontrar en este episodio seguramente la información que nos va a compartir Mónica muy útil. Y también este episodio es para los que quieren invertir en propiedades que luego se vendan o que sean para alquiler. Pues es muy útil que ustedes como inversionistas entiendan la otra cara de la moneda y que conozcan los retos
que tienen las personas para poder comprar su primera casa y lo que hace el mercado de alquiler tan atractivo, porque las personas que no pueden comprar se quedan en el mercado de renta por un tiempo, como Carolina, mientras ahorran lo suficiente para tener el depósito y para otras cosas. Entonces, luego de haberles hecho esa larga introducción, quiero presentarles a Mónica. Mónica, muchas gracias por venir a nuestro programa y por acceder a compartir tu experiencia y por darle una mano a Carolina en su gran sueño. Leo, muchísimas gracias por la invitación que me has hecho y para mí es un placer poder compartir mi conocimiento y mi experiencia y ayudar a otras personas en la medida que pueda. Gracias. Qué día tan altruista y me encanta esa actitud. Mónica, ¿podrías por favor hacernos un resumen de elevador de quién es Mónica Cero? Cuéntanos por favor cuál es tu trayectoria. Mónica Cero es una colombiana que lleva mucho tiempo en el Reino Unido, casi 18 o 20 años aquí. Y hace 3 años y medio tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue cambiar de carrera. Me di una segunda oportunidad y decidí empezar a explorar otras áreas. El área financiera tocó mi puerta. Y aunque al principio no estaba completamente segura si era lo que en realidad quería hacer, encontré el área de las hipotecas por gusto personal, por decirlo así, porque estaba yo interesada en hacerlo para mí misma, soñaba con algún día poder tener mi casa, poder tener una propiedad y dije, bueno, esta puede ser una forma de poder integrarme a este mundo y ganar gran conocimiento al respecto. Esto es lo que hago hace 3 años y medio. Es una carrera que me ha traído muchas satisfacciones, sobre todo porque puedo ver el resultado al final de cómo puedes ayudar a las personas y cómo tu trabajo tiene un impacto en la vida de los demás. Y bueno, esa es la trayectoria que llevo. Trabajo para una práctica que se llama RSR Wealth Management, que está establecida hace más de 10 años aquí en el Reino Unido. Nosotros somos personas que hablamos español, de descendencia de América Latina y también de España. Y ayudamos a todas las personas a hacer todo lo relacionado con su planificación financiera para que puedan alcanzar todos sus objetivos a mediano, largo y corto plazo. Maravilloso. ¿Y las personas a las que tú ayudas están en Londres o están en todas las partes del Reino Unido? Principalmente se encuentran en Londres porque es donde estamos basados, pero nosotros también podemos ayudar a personas que no estén en Londres y que tengan otra ubicación geográfica. Afortunadamente ahora tenemos Skype, tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos muchas formas de poder interactuar con nuestros clientes y poder realizar este tipo de consultas con ellos y ayudarlos. Qué maravilla. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito para nuestra audiencia qué hace un asesor de hipotecas? Leo, un asesor de hipotecas básicamente evalúa la situación financiera de un cliente, de una persona que esté pensando en hacer una hipoteca en general. Nosotros lo que hacemos, por decirlo así, hacemos una radiografía y una consulta de la situación de la persona que quiere hacer una compra. Hacemos un estudio dependiendo en su caso de cuáles serían las mejores opciones, las mejores tasas disponibles en el mercado y ofrecemos un consejo financiero, una sugerencia que nosotros damos basados en esas circunstancias de cuál sería la mejor opción disponible en el mercado para que ellos puedan acceder a esta hipoteca y a esta propiedad. Qué maravilla. O sea, tú llevas a la persona de la mano navegando el complejo laberinto que es el sistema financiero inglés. De alguna forma, sí, nosotros comprendemos que no es un proceso para nada fácil. Existen muchas, por decirlo así, barreras en cuanto muchas veces el idioma, la terminología que se utiliza es bastante compleja y para algunas personas es desconocida. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomamos el caso como si fuera nuestro propio y lo llevamos a culminación y hasta el final para que se pueda lograr el objetivo que es la compra de la propiedad. Qué maravilla esa ayuda que tú le das. Estoy seguro que muchos latinoamericanos que están en el Reino Unido la van a encontrar muy valiosa. Pero cuéntame una cosa, tú que estás metida en el negocio de bienes raíces y en el negocio, en la industria, ¿cómo ves el mercado de bienes raíces en Inglaterra en la actualidad y cuál crees que va a ser su futuro? En estos momentos veo que se está moviendo bastante a pesar de la sensación de incertidumbre que hay con todos los cambios políticos, lo que puede estar pasando con Brexit. Por cualquier lado en el que camines en la ciudad encuentras grúas, construcciones, bastantes obras y siento que se está moviendo bastante. Hay 2 cosas en particular que me gustaría resaltar y es con todo lo
del cambio tributario en cuanto a los arrendatarios aquí en el Reino Unido, hay muchas propiedades que están saliendo al mercado porque obviamente a ellos no les vale la pena mantener toda esa cantidad de propiedades. Antes tenían un portafolio de, no sé, 10 casas, 5 casas, y ahora para poder mantenerse dentro de las restricciones tributarias, ellos están vendiendo este tipo de propiedades. Entonces se está viendo mucho ese tipo de venta. Se está viendo también algo muy interesante, y es personas que están siendo osadas, por decirlo así, y están tomando una hipoteca para construir ellos mismos su propiedad. Es decir, compran el terreno, hacen todo lo relacionado con los estudios de los arquitectos, quienes manejan el proyecto, y construyen su propia casa, que también me parece que es un proyecto muy bonito y muy interesante. Como todo, tiene sus pros y sus contras, pero también me parece que se está moviendo mucho ese mercado. Qué maravilloso que tú les puedas dar asesoría. Ese esquema se conoce como el self-built scheme, o esquemas de autoconstrucción. Y así es. A mí también me parecen una opción muy, muy interesante, y qué bueno conocer una asesora de hipotecas que no solo ofrezca la asesoría y que les ofrezca los servicios de las hipotecas tradicionales, sino estas hipotecas donde yo creo que se puede adicionar muchísimo valor y la persona se beneficia porque pues está haciéndolo a primero una propiedad a su gusto, y segundo no está pagando un precio de mercado, sino un precio más cómodo. Mónica, cuéntame a la audiencia, por favor, ¿quién puede aplicar por una hipoteca en el Reino Unido? Una hipoteca en el Reino Unido es válida para aquellas personas que son mayores de 18 años, que residen en el Reino Unido. No importa que no tengan un pasaporte europeo o un pasaporte británico, siempre y cuando tengan un historial de direcciones o donde puedan demostrar que han vivido acá por los últimos 3 años consecutivos. ¿Y cómo puede acceder a una hipoteca alguien que no lleva tanto tiempo acá? Por ejemplo, que lleva 5 años. ¿Qué pasos debe seguir? Si es una persona que lleva menos de 2 años, por ejemplo, por decirlo así, tiene que demostrar que tiene un ingreso lo suficientemente alto para poder soportar o poder hacer los respectivos pagos de una hipoteca. Algunos bancos, por ejemplo, piden que tenga unos ingresos en su cuenta bancaria de 75,000 libras a 100,000 libras al año, y que puedan soportar ese tipo de deuda. Wow, 75,000 y 100,000 libras es un ingreso bastante grande. Si nos acordamos del caso de Carolina, a quien tú amablemente estás ayudando, pues esa no es la situación de ella. ¿Cómo podría ser una persona como Carolina para conseguir una hipoteca en este país entonces? Carolina es una chica que ha sido bastante inteligente y, como dices tú, muy pila, en el sentido de que ha hecho la tarea de hacer su ahorro, ¿no? Ella ya hizo, como dices tú, el paso más difícil. Con Carolina hay varias opciones. Primero que todo, para nosotros es importante, o para mí, tener una visión mucho más profunda de cuáles son sus objetivos para poder darle una asesoría completa y en línea con sus circunstancias. Lo que hicimos con Carolina fue ver varias posibilidades, porque ella no solamente quiere acceder a su propiedad ya, sino que también quiere ver la posibilidad de crecer el dinero que ella tiene en estos momentos. Entonces, hay varias opciones para que ella pueda crecer ese dinero. Entre ellas se encuentra la opción de un ISA. El ISA son estas cuentas del gobierno que tienen una tasa de interés especial precisamente para incentivar el ahorro, ¿cierto? Es correcto. Con ella habrían 2 posibilidades. Podríamos intentar, por ejemplo, el Help to Buy ISA, que es la que el gobierno en estos momentos ofrece. Y básicamente es una forma de incentivar a las personas y ayudarles para que puedan proceder a su compra. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si una persona ahorra 200 pounds o 200 libras al mes, el gobierno coloca 50 libras por cada 200 libras que tú pongas en esa cuenta, hasta un máximo de 3,000. Qué maravilla. O sea, tú colocas un poquito de tu dinero, el gobierno otro dinero, y ese dinero queda en la cuenta y te ayuda para la cuota inicial de tu compra. Es correcto. Ese dinero, aunque el comprador nunca lo ve como tal en su cuenta, porque ese dinero va directamente a los abogados en el momento en el que se finaliza la compra, hace parte del total con el que tú puedes contar para la compra de tu propiedad. Entonces, es algo muy interesante, es una ayuda que está ahí para todas las personas. Obviamente, es un máximo que tú puedes poner ahí. El máximo que tú puedes poner en el Help to Buy ISA son 20,000 libras al año. No puedes poner más. Y ellos, obviamente, por eso te ponen hasta 3,000. Qué bueno.
Cuéntame una cosa, una de las preguntas que tiene Carolina es cómo puede mejorar su historial crediticio, porque ella prácticamente siente que es invisible para el sistema financiero inglés. Sí, en el caso de Carolina, hay varios pasos a seguir para que ella pueda mejorar su historial crediticio. El primero, y que yo siempre le recomiendo a varios de las personas que se acercan a mí, es súper importante revisar que todo tu historial esté limpio. Es decir, es como una hoja de vida que tú tienes donde aparecen todos tus cuentas bancarias, todos los pagos que tú has hecho a diferentes entidades. Por ejemplo, si tienes un contrato de un celular, aparece absolutamente todos tus pagos, tus tarjetas de crédito, y es importante revisar, uno, que todo esté en orden, que todo esté correcto y que no tengas ninguna marca. La forma en la que yo siempre se lo comento a mis clientes es, ¿has visto esas tarjetas que te dan en los cafés, ¿no? Porque te dan una marquita, una estampita Sí, por del cada... del cliente leal. Del cliente leal, exactamente. Entonces, por cada búsqueda, por cada tarjeta de crédito que hayas sacado, tú tienes una estampita en ese récord, en ese listado. Entonces, es importante revisar que todo esté correcto, porque esa es la hoja de vida básicamente crediticia que tú vas a presentar en el banco en el momento de presentar los documentos y hacer una hipoteca. Entonces, ese es el paso número 1. Y de pronto, ¿hay alguna herramienta para que las personas puedan ver qué ven los bancos para anticiparse a eso y no ir a presentar los documentos incompletos? Sí, hay bastantes sistemas en los que tú puedes acceder. Uno de ellos se llama Check My File, y Check My File es básicamente un sistema que te permite ingresar. Tú te inscribes por un mes que es gratis, y a partir del primer mes pagas, creo que son $14.99 o 15 libras mensuales, y básicamente lo que puedes ver es todo un archivo, como una hoja de vida, como te lo había dicho antes, de cuáles son tus movimientos bancarios en cuanto a las tarjetas de crédito que has pedido, las deudas que tienes, cuáles son las instituciones bancarias con las que tienes, por ejemplo, algún tipo de crédito, si hay por ejemplo, hubo algún problema que no pagaste, típico, no pagaste a tiempo el recibo de Vodafone, que es uno de nuestros proveedores telefónicos. Entonces, todo ese tipo de cosas van a aparecer ahí. Y mi recomendación siempre es ir un paso adelante de los bancos y estar seguro que tú también estás en control de eso, y si en caso de que haya que corregir algo, tú lo hagas antes de que vayas a proceder a hacer tu hipoteca, porque puede retrasar todo el proceso y obviamente no sería pertinente que vayas a pedir una hipoteca y encuentren este tipo de cosas en tu archivo. Estos lunarcitos. Estos lunarcitos, por decirlo así. Entonces es como hacerle la corrección ortográfica a la hoja de vida, tu hoja de vida financiera. Tal cual, tal cual. Y esto es lo que te permite demostrar que realmente tienes una forma crediticia, que tienes aquí en el Reino Unido, cómo demostrar que has pagado tus deudas. Algo que es súper importante y me parece que es bueno mencionárselo a las personas es que, por ejemplo, cuando tú quieres ver tarjetas de crédito o quieres ver en estos sistemas que aparecen en línea, que te permiten hacer una búsqueda, te dicen, te damos una tarjeta de crédito por 3,000 libras y te la aprobamos ya. Lo que la persona no o desconoce en su momento es que para poder aprobar esto, hacen una marca en tu crédito, en tu hoja de vida, por decirlo así. Y si tienes muchas marcas y muy seguidas, esto también puede afectar el que te puedan hacer un préstamo. Entonces es importante que en el momento en el que, por ejemplo, si acceden a una página en línea, no hagan ese tipo de búsquedas porque pueden afectar su credit score. Entonces, solamente si ya están completamente seguros que van a proceder con esa tarjeta de crédito o con esa hipoteca, hacerlo, porque puede tener otro tipo de implicaciones. Gracias por esa información. Mónica, ¿por qué no nos cuentas cuánto podría pedir prestado dentro de una hipoteca o por medio de una hipoteca una persona como Carolina en función de su ingreso? Una persona como Carolina, que tiene un ingreso bruto aproximado de 25,000 libras al año, normalmente los bancos varía porque tienen cada uno un criterio diferente, pero normalmente prestan entre 4 veces y 4.5 veces el ingreso bruto anual. O sea, ella podría pedir una deuda de entre
100,000 y 112,000 libras más o menos. Es correcto. Todo esto es dependiendo de que ella no tenga ningún otro tipo de deudas en estos momentos o ningún otro tipo de compromisos financieros que puedan perjudicar lo que aquí le llaman affordability. La capacidad de compra. Y en ese caso, ¿cómo va a ser Carolina? Porque Carolina nos dice, me encantaría comprar una vivienda nueva cerca a Wimbledon, donde sabemos que las propiedades no son baratas. Una habitación de un cuarto o un estudio cuesta 340,000 libras. ¿Cómo hace ella? Tendría que ahorrar toda la vida prácticamente. ¿Qué consejo, qué recomendación le puedes dar? Mira, nosotros lo hicimos como un ejercicio que también creo que es bueno para la audiencia y estuvimos revisando qué propiedades habrían alrededor del área de Wimbledon, que es donde ella quisiera comprar. Y justamente encontramos algo con Share Ownership. Share Ownership es uno de los planes de gobierno que también existe aquí en el Reino Unido, en el cual tú puedes comprar o puedes tener acceso a la compra de una propiedad, pero no compras el valor total de la propiedad, solamente compras un porcentaje. Normalmente ellos lo hacen 15%, 25%, 50%, 75% hasta que compres el 100% de tu propiedad. Es lo que le llaman aquí staircasing. Okay, entonces eso quiere decir, por ejemplo, en este caso, si ella compra, digamos, un 35% de la propiedad, quiere decir que ella es dueña del 35% y el gobierno es dueño del 65%. Es correcto. Ella básicamente pagaría una hipoteca por el 35% de la propiedad que ella ha comprado y pagaría impuestos de Stamp Duty and Land Tax aquí en el Reino Unido por ese 35% y el restante es como una clase de arriendo que ella estaría pagando por tener esa propiedad. Mónica, cuéntanos un momento las cifras de esa potencial compra para Carolina. Por ejemplo, si ella ve esta propiedad que cuesta 340,000 libras en Wimbledon, ¿cómo funcionaría o cuáles serían sus números para una compra en la que ella es dueña del 35% y el gobierno del 65% bajo este esquema? Bueno, básicamente si la propiedad es de 340,000 libras, utilizando este esquema de share ownership, si ella quiere comprar o quiere tener una participación de un 35%, el total de su compra serían 119,000 libras. Ahora, eso quiere decir que ella tiene solo una participación. La propiedad no va a ser suya completamente, solamente ese porcentaje, el 35%. Es importante aclarar eso. Ahora, un depósito, si ella pone un depósito de un 10%, sería aproximadamente 11,900 libras que ella tendría que poner de depósito. Y considerando una tasa estándar, eso no quiere decir que esta vaya a ser la tasa porque las tasas de interés fluctúan todo el tiempo, puede ser considerablemente más baja. Una tasa de un 2%, ella podría potencialmente estar pagando una hipoteca mensual de 541 libras. Ok, y de la parte que ella no es dueña del 65%, ¿ella qué le paga al gobierno? No, Leo, ella no le paga directamente al gobierno, ella le paga a una asociación de vivienda que está inscrita a la autoridad local y son los encargados de manejar este tipo de propiedades. Es lo que en inglés se llamaría un housing association. Entonces, el dinero que ella pagaría serían aproximadamente unos 350 pounds con 24 a esta autoridad local. Y aparte de eso, tendría que pagar unas 180 libras por otros servicios. Por ejemplo, si es un edificio, tienen que pagar por todo lo relacionado con el mantenimiento del ascensor, las escaleras, las áreas comunes, todo este tipo de cosas. Ellos tendrían que pagar por eso, ella tendría que pagar por eso y serían 180 libras. Aparte de eso, ella también tiene que pagar por el impuesto que todas las personas que vivimos aquí en el Reino Unido pagamos, que es el impuesto de la autoridad local o lo que le llaman el council tax. Y por el área en el que ella se encuentra serían aproximadamente unas 100 libras. Esto puede variar también. En total, si hacemos la cuenta de lo que ella estaría pagando entre la hipoteca y todos estos otros gastos adicionales, serían unos 1,172 libras aproximadamente al mes que estaría pagando. Ok, ella en este momento está pagando arriendo, si no estoy mal lo que nos contó. Está pagando del orden de como de 850 libras mensuales por la habitación donde vive. Obviamente ella iría a pagar un poquito más, pero tiene la ventaja de que es 35% dueña de un activo.
y que se está apreciando. Ese apartamento que hoy vale 340,000 libras, al cabo de algunos años, obviamente dependiendo de cómo se comporta el mercado, va a valer, digamos, para hacer la cuenta fácil, puede llegar a valer 500,000 libras. ¿Qué pasa en ese momento? En el momento en el que ella decida, por ejemplo, que no quiere vivir más ahí o que quiere mudarse a otro sitio, ella puede vender la parte de su participación y cambiarse ya sea a una propiedad mucho más grande o en otra ubicación, y hasta podría aumentar el tipo de participación que tiene. Es decir, si en este momento tiene 35 y más adelante por la apreciación que ha tenido esa propiedad, ella podría hasta comprar un 50% en total de una nueva propiedad dependiendo del valor y del sitio donde lo escoja. Bueno, espero que esa información ha sido muy útil para la audiencia y sobre todo para cuando los que están aquí en Inglaterra, cuando vean los proyectos que se están desarrollando nuevos que dicen Help to Buy, casi todos tienen la valla de afuera, entiendan a qué se refiere. Entren a la oficina de ventas y pregunten. Esa es una herramienta muy útil. Va a estar hasta el año 2021, si no estoy mal, va a cambiar en el año 2021. O sea, tenemos todavía casi 2 años en donde va a estar vigente para propiedades nuevas y usadas. Después va a cambiar solo para propiedades nuevas. Mi consejo es a todos los que quieren comprar bien el Reino Unido, que no lo han hecho, que se acerquen a las inmobiliarias y averigüen por esos proyectos y obviamente que se acerquen a personas como Mónica, que sin Mónica y sin su asesoría y sin el acceso a las hipotecas, pues sería imposible. Sí, Leo, gracias. Además, es importante que también tengan en cuenta que existe share ownership, que es el caso que estamos tratando con Carolina en particular, pero también existe el Help to Buy Equity Loan, que es el otro tipo de esquema que también tiene como ayuda al gobierno, en la cual la persona que desee comprar pone un 5% de depósito del valor total de la propiedad, y este tipo de esquema te ofrece una ayuda con 40% del valor total de la propiedad si la propiedad está dentro de Londres, un poquito menos si está a las afueras de Londres. 20%, sí. 20%. Y el resto del valor que tú necesitas para comprarlo sería una hipoteca. La ventaja de este programa o de este esquema es que durante los primeros 5 años no hay que pagar ningún interés. Bueno, no hay que pagar ningún interés en el 20% o en el 40% que el gobierno te está ayudando para la cuota inicial. Es correcto, Leo. Pero eso no quiere decir que no tengas que pagar esa deuda. Sí, efectivamente tienes que pagarla ya sea al final de los primeros, a partir del año 6, en el cual tu tasa de interés por esa deuda que tienes del 40% o del 20% si estás fuera de Londres va a ser 1.75 sobre el valor que tú debas, o lo puedes pagar al final del término de tu hipoteca, que es el máximo término son 25 años, cuando tú ya decidas vender la propiedad, si ese es el caso. Qué interesante es esa otra alternativa que tienen las personas que van a comprar por primera vez. Obviamente, eso quiere decir que la persona debe tener la capacidad de compra, o cuando menos que su ingreso sea una cuarta parte del valor que van a pedir de la deuda. O sea, para este caso de la vivienda de 340,000, para hacer en ese segundo esquema, si la vivienda vale 340,000 libras y es en Londres, entonces la persona colocaría una cuota inicial como del 45%. Eso quiere decir que tendría una hipoteca de 340 por 55% de 187,000, casi 190,000 libras. Entonces, para que la persona pueda acceder a esa hipoteca de 190,000 libras, necesita una cuarta parte del ingreso, que viene a ser casi más o menos 50,000 libras. O sea, en este caso, Carolina no podría aplicar para ese tipo de hipoteca a no ser que lo haga con otra persona. Es correcto. Y también vale la pena recalcar que los dos esquemas son diferentes y el tipo de propiedades y el valor de las propiedades varía mucho. Es decir, con Help to Buy Equity Loan, que es el esquema que estamos discutiendo, normalmente el valor de las propiedades es un poco más elevado porque son propiedades nuevas. Entonces, los números cambian sustancialmente porque obviamente las circunstancias de la propiedad son diferentes, los service charges también cambian, que es el dinero que tú debes pagar por el mantenimiento de las áreas comunes, cambia bastante. Entonces, el tipo de propiedades que encuentras en los dos esquemas es diferente. Con Share Ownership, que es el plan que estaríamos, por ejemplo, proponiéndole a Carolina, las propiedades son un poco más asequibles porque no tienen que ser necesariamente nuevas. Entonces existe más oportunidad de que a lo mejor con ese esquema ella pueda ingresar a todo lo relacionado con la compra de su propiedad. La verdad, Mónica, le vamos a hacer mucho seguimiento al caso de Carolina. Me encantaría
poderte volver a invitar a nuestro programa cuando ella tenga la hipoteca en sus manos. Y por qué no ir a hacer este episodio desde ese apartamento, porque me parece genial que esta historia que empezó con un contacto de ella y tú amablemente dando todo tu conocimiento y con esa energía que le colocas a cada caso, que lo lleves al éxito. Me encantaría hacerle seguimiento. Cuéntame una cosa, ¿qué puede hacer una persona o un inversionista extranjero que no vive en Inglaterra para acceder a una hipoteca en este país, por ejemplo, para una propiedad de inversión? Bueno, uno de los requisitos para poder tener acceso a una hipoteca aquí es que tú seas residente, que vivas actualmente en el Reino Unido. Al decir eso, no se cierran completamente la puerta para personas que quieran invertir en propiedades aquí. Eso también lo podrían hacer a través de alguna empresa o alguna subsidiaria que esté completamente establecida en el Reino Unido, que tenga una trayectoria y que con sus balances financieros puedan respaldar dicha deuda. Maravilloso. Ese es precisamente el esquema que nosotros utilizamos para los desarrollos inmobiliarios, donde traemos recursos de Latinoamérica y incorporando una compañía acá que tiene esos recursos y nosotros somos accionistas de otra compañía. Entre las dos compañías podemos hacer un vehículo especial para desarrollar los proyectos. Seguramente te vamos a molestar, Mónica, cuando estemos en nuestros proyectos, porque de pronto tú nos puedas ayudar también y de pronto a otras personas que quieran hacer lo mismo te puedan contactar y tú les puedas dar una mano. Claro que sí. Todo esto se trabaja por caso a caso, ¿no? Cada caso es completamente diferente y es como una pequeña historia en la que tienes que averiguar muchísimas cosas. Y claro que sí, con mucho gusto, si hay alguna persona que esté interesado en hacer este tipo de inversión desde el extranjero a través de una empresa, se podría realizar ese tipo de asesoría y cuáles son los parámetros que deben seguir aquí legalmente en ese tipo de casos. Maravilloso. Mónica, de pronto algo que quieras contarle a la audiencia que no te haya preguntado. Leo, yo creo que es importante resaltarle a las personas que esto es posible hacerlo, que aunque se ve un poco lejano y se ve un poco distante, es posible hacerlo. Yo lo he visto con muchísimos clientes y con varias personas que se han acercado a mí y han empezado de ceros y sí se puede hacer. Hay que hacer una tarea y un trabajo arduo que puede tardar 2 años, 3 años, dependiendo de las circunstancias, sobre todo en lo relacionado con el ahorro. El ahorro es una parte fundamental en todo lo relacionado con el pagar las deudas, porque pues no nos digamos mentiras, vivir en el Reino Unido y no tener deudas es imposible, casi. Entonces es cómo manejar ese tipo de deudas, cómo manejar ese tipo de situación para que puedas lograr ese objetivo. Entonces sí es posible, requiere mucha disciplina, requiere un plan en el que todo el mundo esté en la misma página, es decir, si hay personas que tienen, no sé, compañeros, parejas, esposos, novios con los que quieran hacer esto, es importante que los dos se sienten y digan, bueno, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos llegar, esto es lo que podemos poner para ahorro y así es como vamos a economizar en gastos. Tener un plan básicamente en que se pueden recortar gastos en, no sé, en transporte, en el cafecito y el pan que nos comemos por la mañana camino al trabajo, el gimnasio, podemos recortar el gimnasio, ir en lugar de todas las semanas, ir, no sé, cada 2 semanas, ese tipo de cosas que a lo mejor son gastos que no son tan necesarios y que pueden hacer una gran diferencia al final cuando tú estás en este plan de ahorro. Gracias, Mónica, por compartir esa experiencia. Mónica, ¿cómo puede alguien que esté interesado en acceder a una hipoteca contactarte? ¿Cómo pueden llegar a ti? Claro que sí. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico. Mi correo electrónico es Mónica con C, MONCA, y mi apellido que es Acero, ACERO, @sjpp de papá.co.uk. Maravilloso. Igualmente vamos a dejar las referencias a, por ejemplo, la aplicación que nos mencionaste en la transcripción de este episodio, igualmente tu correo electrónico para todas las personas que quieran contactar a Mónica para que ella les dé una mano. Leo, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir este conocimiento y poder ayudar a otras personas. Esperamos que pueda venir muchísimas otras oportunidades a compartir con toda tu audiencia y compartir estas historias que realmente pueden ser enriquecedoras y de gran ayuda para los demás. No, gracias a ti y de verdad que te va a molestar cuando tengamos el caso de Carolina en el otro lado. Claro que sí, allí estaremos en casa de Carolina haciendo el episodio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao.